En los próximos segundos te voy a contar sin anestesia porque el primer voto de Águilas y Tiburones no fue un trámite, fue un terremoto. Esta noche vimos dos cosas clarísimas. Panteras blindó la inmunidad y obligó a los otros dos equipos a mostrar sus cartas, y tanto Águilas como Tiburones abrieron la caja negra de sus tensiones internas con un voto que ya dejó heridas, etiquetas y una ruta de choque para los próximos días. Si quieres entender quién se fortaleció, quién quedó expuesto y por qué el tablero social se reordenó, no te vayas. Aquí lo explicamos en clave de estrategia, narrativa y supervivencia, no con excusas. Empecemos por el marco frío. Panteras gana inmunidad y observa desde la tribuna cómo los otros dos equipos se desangran simbólicamente en su primer voto. ¿Qué significa esto en este formato? Que Panteras marca la pauta de control, capitaliza reputación y se ahorra la factura emocional del banquillo, mientras Águilas y Tiburones pagan intereses por cada derrota acumulada. Ese es el dato que la mayoría pasa por alto. El primer voto no solo nomina, define jerarquías, obliga a verbalizar rencores y construye etiquetas que luego son imposibles de despegar. Hoy, dos bancas tuvieron que nombrar a su prescindible y el show dejó de ser una promesa. Lo de Tiburones fue particularmente revelador. Llegaron a la sesión con el confort de quienes han probado el dulce de la ventaja, territorio, símbolo, seguridad, pero el voto expuso grietas, liderazgo discutido, sensibilidades heridas y microalianzas que se creían blindadas y resultaron de papel. Lo dije desde el primer minuto. Cuando un equipo arranca ganando, su crónica de bajada siempre empieza igual, por soberbia o por descuido. Hoy el voto sirvió de espejo. El discurso todos jalamos parejos se rompió en cámara y dejó claro que, a la hora de escribir un nombre, la memoria es más larga que los confesionarios. Eso, para un equipo que aspira a dominar, es veneno. Si tu primera votación te divide, tu segunda te dinamita. Águilas, en cambio, llegaron a votar con el peso del relato en contra, durmiendo incómodos, perseguidos por errores y con el fantasma del banquillo rondando desde el primer día. Pero ese contexto también tiene una ventaja, te obliga a depurar el discurso. El equipo que sufre aprende a priorizar. Y hoy, cuando les tocó sentarse a elegir, dejaron un mensaje que duele. El primer voto de Águilas no solo depura, instala una narrativa de responsabilidad que, si la sostienen, les compra respeto. Porque sí, el respeto en la isla no se pide, se cobra con sangre fría al votar. Y ellos, hoy, pagaron el costo. El efecto dominó que pocos leen bien. El primer voto no termina cuando apagan la antorcha, empieza cuando los tres equipos vuelven a su playa. El que fue señalado regresa con dos opciones, crecer o envenenar. El que votó, regresa con otra, explicar o esconderse. Y el resto, con una tercera, tomar partido. Hoy se movieron esas tres fichas. En Tiburones, la votación dejó una moral con fisuras, en Águilas, un acuerdo incómodo pero funcional, y en Panteras, un banquillo vacío con un subtexto nítido. Mientras ustedes se desgastan, nosotros entrenamos y coleccionamos ventajas. De cara al siguiente reto, ese diferencial de energía mental pesa tanto como cualquier kilo de arena. La fotografía completa del día, además, conecta con lo que pasó en la salvación, Panteras arriba, Tiburones y Águilas escribiendo su propio viacrucis de presión. No olvides que 24 horas antes ya habíamos visto señales. Cristian blindó inmunidad, Gary explicó voto y, para colmo, el circuito de salvación había mostrado que los verdes aún respiran con chispazos de calidad y Temple. Todo ese contexto llega a la urna. Por eso te insisto, el voto no es un meteorito aislado, es la consecuencia de un clima acumulado. Cuando alguien gana bajo presión y otro multiplica los ruidos, las papeletas se llenan solas. No se puede ignorar la nominación que más ruido hizo en el ecosistema verde. Zoraida quedó puesta en el radar y eso reordena la narrativa interna. ¿Qué hace un equipo cuando una figura con foco mediático cae al banquillo? O se cierra en torno a ella y convierte la semana en misión de rescate, o la deja a su suerte y se arriesga a romper del todo la moral de la tribu. La reacción de Águilas al amanecer dirá qué tipo de cultura tienen, de abrazo duro o de sálvese quien pueda. Y ese matiz define temporadas. Bienvenidos al juego real. Ahora, atención a la lectura estratégica de Panteras. Mientras los otros dos equipos exhiben sus fracturas, ellos no solo presumen inmunidad, capitalizan discurso. El día estuvo lleno de piezas que alimentan su autoridad simbólica, desde un capitán que toma decisiones frías hasta jugadores que legitiman con puntos duros y, encima, salen a cámara a articular la lógica de su voto sin temblar. No es casualidad que hoy el énfasis editorial haya pasado por quién votó y por qué en boca de Panteras. Lo hicieron porque podían. Con respecto al precio de nombrar. El primer voto crea perfiles, la que divide. Una vez salieron de la boca de tus compañeros, esas etiquetas te persiguen. Solo hay dos antídotos, ganar en la pista o romper el relato en el confesionario con hechos, no con lágrimas. Si mañana el señalado de Tiburones saca un punto de oro o el señalado de Águilas carga una salvación, el discurso se muere y el que votó queda desnudo.
Por eso la semana post-voto es la más peligrosa, todos juegan a la revancha. Y el show, claro, lo explota. Verás edición afilada, duelos directos y una atmósfera de o te reivindicas o te hundes. Por si alguien todavía cree que el primer voto no define nada, miremos el tablero combinado con la salvación anterior. Paulina le metió un golpe de autoridad a Fernanda y dio segundo lugar a Águilas, rompiendo el guión de víctimas eternas. Esa escena se convirtió en un recordatorio de que, incluso desde Playa Baja, el equipo verde puede fabricar momentum. Lo que suceda en las próximas 48 horas será la respuesta táctica a ese mensaje. ¿Los rivales subestiman otra vez a Águilas y se exponen? ¿O corrigen y les niegan la ventana de resurrección? El voto de hoy, sumado a esa salvación, deja la partida abierta. Nadie está muerto. Nadie está salvo. Para Tiburones, el reto es doble: recomponer confianza y planificar voto con cabeza, no con víscera. El equipo turquesa arrancó la temporada mostrando músculo territorial y olfato para los símbolos, pero el primer voto huele a división y a cuentas personales. Si no cortan esa hemorragia, pasarán de favoritos a caníbales en 2 capítulos. Señal de alarma: cuando un grupo que duerme cómodo empieza a justificar por qué votó por el bien del equipo, es que ya perdieron el bien del equipo. La única manera de resetear es ganar con claridad y callar bocas. Todo lo demás es ruido. Águilas, por su parte, tienen una misión brutalmente simple: sostener el estándar de Temple que mostraron en el circuito de salvación, proteger a quien aporta en momentos decisivos y, sobre todo, no enamorarse del drama del voto. Hoy ya hicieron lo más difícil: reconocer que alguien sobra tácticamente. Mañana les toca lo más inteligente: que el señalado no arrastre al resto a la telenovela. En Playa Baja, la energía es oro y la queja cuesta. Lo entenderán rápido o volverán a la urna con una certeza matemática: el que se victimiza después del primer voto casi siempre repite banquillo. Panteras, con inmunidad en el bolsillo, deberían evitar el pecado capital del líder, la complacencia. Nada les haría más daño que mirar de arriba el caos ajeno y no entrenar la mecánica. Recuerda, en la isla, la factura de la soberbia llega en forma de circuito que no perdona improvisación. Por eso sus 2 mejores movimientos hoy no están en cámara. 1. Sostener entrenamientos técnicos mientras los otros 2 se descosen en fogata. 2. Mantener el mensaje público de aquí se vota con razones, no con berrinche. Si lo sostienen, habrán construido un colchón reputacional que compra perdón el día que fallen. Y todos fallan. En resumen, Panteras aplauden desde el balcón con inmunidad y narrativa. Tiburones tienen que coser las costuras de un liderazgo disputado antes de que se les rompa la temporada. Águilas, con la espalda marcada por Playa Baja, hoy hicieron lo correcto en el peor de los contextos y aún tienen pulso para competir. El tablero no está cerrado, fue apenas el saque. Pero ya sabemos quién entendió que la isla no se gana por carisma ni por gritos, sino por decisiones frías cuando la cámara duele. Nos vemos en el próximo juicio. Y recuerda, en la isla, tu peor enemigo no es el rival, es el voto que tu equipo escribe con tu nombre.